Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos al cierre de esta semana, que ha sido una semana corta de trabajo, apenas 3 días, ya estamos en viernes, miren ustedes, 7 de noviembre del año 2025. Entramos, digamos, al cierre, entre comillas, de la primera semana de campaña. Esa tal vez es una de las campañas más cortas que yo recuerde, apenas 13 días. Campaña oficial, por decirlo así, ¿no? Estas cosas medio raras que tiene la legislación ecuatoriana, ¿no? Nos dicen campaña oficial cuando hace rato, evidentemente, los diferentes voceros, autoridades, actores políticos, hasta opinadores y medios de comunicación han tomado partido y están haciendo campaña. Otra cosa es que, claro, en estos 13 días se puede hacer campaña oficial a través de la publicidad electoral con las franjas igualitarias que otorga el Estado ecuatoriano a través del Consejo Nacional Electoral para los proponentes del sí y del no en la consulta plebiscitaria el domingo 16 de noviembre. Es decir, nos queda sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Estamos hablando de 6 días para la campaña y para el cierre de la campaña, ya incluso con el presidente de la República y la licencia a la cual se ha acogido ahora sí para hacer campaña electoral. Eh, yo he dicho públicamente, y lo voy a compartir con mis contertulios en esta noche, no he sentido un ambiente constituyente, no siento que haya un ambiente constituyente, no veo ese fervor tal vez o ese involucramiento de la ciudadanía respecto de esta consulta, pero obviamente la obligación nuestra es enriquecernos con las diferentes visiones para tomar una decisión informada, meditada, pensada el domingo 16 de noviembre. Y por eso hay que escuchar a todos, a los que promueven el sí y están de acuerdo con las 4 preguntas, a los que plantean el no en las 4 preguntas y aquellos que dicen, bueno, votaré en esto sí y en esto no, que también es absolutamente legítimo. Hoy quiero proponer a la audiencia una conversación con dos visiones claramente contrapuestas. La de Antonio Ricaurte, ex concejal metropolitano de Quito, activista político además, que públicamente ha expresado su postura a favor del proceso de consulta plebiscitaria y referéndum del domingo 16 de noviembre, y la abogada Mónica Luzárraga, ex jueza, además jurista, quien es muy activa sobre todo en redes sociales, académica también Mónica, quien ha expresado públicamente su oposición a la consulta popular y el referéndum del domingo 16 de noviembre. Gracias a los dos por acompañarnos y por asistir a esta conversación, a este intercambio de ideas. Empiezo con Mónica. ¿Por qué el no? ¿Por qué no estar de acuerdo con una consulta que plantea 4 preguntas, 3 de referéndum constitucional y una de consulta para ir a una eventual asamblea constituyente? Buenas noches, Mónica, bienvenida. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, Antonio. Muchísimo gusto. A ver, en principio, básicamente puedo dividirlo en 3 bloques. Por el momento, por quién lo propone y porque la propuesta de una asamblea constituyente y posteriormente, posiblemente, de una constitución, no va a resolver los problemas que dicen que van a resolver. Y te digo en la primera parte, ¿por qué no es el momento? Y creo que me das la razón. No se siente el clima, no se sienten las circunstancias. Estamos ante un país con una profunda y grave crisis social, una crisis económica, una crisis de seguridad, en donde el ambiente por demás es un ambiente polarizante, en donde no hay espacio para el debate, en donde no hay espacio para el disenso. Por el contrario, se han abierto puertas de la descalificación, de los insultos, en donde ya no nos estamos mirando como ciudadanos que caminamos hacia un proyecto de país, con una visión de país, de un cambio quizás necesario o no necesario, de acuerdo a cualquiera de las posturas, pero que finalmente termina siendo un ambiente de caos, un ambiente de miedo, donde cada quien está jalando para su molino, y que no termina siendo un espacio de esperanza, sino más bien un espacio de miedo. ¿Y en qué se diferencia esta situación hoy con, por ejemplo, lo más cercano que es el proceso constituyente de 2007? El 2007, si nosotros recordamos cuáles fueron las cifras de aprobación de la consulta popular, que la sociedad en general dijo sí queremos un proceso de asamblea constituyente, fue superior al 80%. Hoy los datos no revelan eso, Fabricio. Hoy los datos incluso revelan que hay muchísimas personas que no están ni siquiera conscientes de qué se va a debatir el 16 de noviembre, qué decisión se va a tomar el 16 de noviembre. Y luego, ¿por qué? Porque estos 13 días a los que tú has hecho referencia se han visto cortados, uno, por el paro que vivimos hace poco, luego por este tema del feriado que también lo vivimos y que finalmente de cara no permite que la ciudadanía tenga conciencia clara de lo trascendente que hoy resulta tomar una decisión de cambiar o no una carta. Y que dicho sea de paso, el día de ayer sales incluso de forma pública con una frase banal diciendo que es muy probable que la redacte incluso ChatGPT. Eso demuestra que no se está tomando con la seriedad que amerita un proceso constituyente, un proceso originario que realmente debería la ciudadanía explicársele
¿Qué es lo que se pretende cambiar? ¿Qué son las cosas que se proponen que hoy con la constitución que tenemos no puede hacerse? Y creo que es una postura que nace desde el propio proponente. Por eso digo, es también quien lo propone quien gobierna, lo propone quien ya hoy coopta todo el poder, lo propone quien hoy ya maneja todas las reglas del juego y que definitivamente lo que quiere hacer a través de este proceso que nos va a costar tiempo, dinero, recursos y que va a perder oportunidades históricas de afrontar la crisis, una persona que se quiere servir de este nuevo proceso para ahora sí materializar esta visión de un Estado mínimo, de un Estado no garantista, de un Estado que no está resolviendo, pese a tener las herramientas para hacerlo, las graves la grave crisis que tenemos hoy en día. Gracias, Mónica. Antonio Rigaud, en cambio, plantea el respaldar la consulta. ¿Por qué? Bienvenido, buenas noches, Antonio. Solo una aclaración, mi querido Fabricio y Mónica, un gusto compartir contigo. Yo no respaldo ni el sí ni el no. Yo lo que hago es únicamente analizar lo que la gente va sintiendo a partir de las encuestas cuantitativas, de las encuestas cualitativas, de las estrategias y las formas de comunicar que tienen cada uno de los actores. Pero en todas sus apariciones públicas yo le he sentido a usted respaldando implícitamente la consulta y el referéndum. No, es lo que dice la gente. Porque tú ves, por ejemplo, si es que sería el día de hoy, si fuesen hoy, si fuese hoy la consulta popular, entonces las 4 preguntas ganarían con un margen que va entre el 55 y el 65%. Entonces, estoy trasladando lo que la gente dice en las cuantitativas y en las cualitativas también. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, algo que tú señalabas, esto de que no hay campaña, que no se ha sentido campaña, es así. Pero de una... Sí, yo no lo veo, sí, no veo. Pero de una... ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué sostengo esto? Porque, y esto lo compartí en la radio en la mañana, yo sí hago la comparación con el proceso constituyente o constitucional del 97, ¿ya? Que fue una derivación después de la caída de Bucaram. Había un fervor político en ese momento. Y 2007, luego de los 10 años de inestabilidad que tuvimos. Hoy, claro, vivimos una situación distinta. Hay otros intereses y preocupaciones por el tema de seguridad. Hay una realidad distinta. Sí, pero no veo ese fervor de estos 2 antecedentes inmediatos que yo recuerdo. Es que cada vez más va a haber menos fervor con respecto a las acciones políticas. ¿Por qué? En el mundo entero, porque la gente odia a los políticos, porque la gente odia los procesos políticos y la gente cada vez está menos enganchada con lo que hablan y dicen los políticos. Pero yo quería señalar este tema de que esta campaña comienza con la paralización indígena de Imbabura, ¿no? Y es ahí cuando empieza a tener ventaja el presidente de la República. Porque mientras se producía ese secuestro de los sectores más violentos del movimiento indígena en Otavalo y en Cotacachi, la gente iba respaldándole cada vez más al presidente de la República porque iba teniendo mucha más resistencia al movimiento indígena. Entonces, claro, mientras más se prolongaba ese secuestro de Otavalo y Cotacachi, más imagen negativa iba teniendo el sector indígena. Terminaron con 80% de imagen negativa y el 75% de la población estaba en contra de la paralización. Entonces, esos actores que hoy defienden el no, le están ayudando al gobierno, al presidente de la República, para que tenga más posibilidad de ganar en las 4 preguntas del sí. Y luego tienes a otro actor principal, que es el correísmo, que mientras más habla, mientras más defiende, por ejemplo, a Maduro, mientras más están en ese lodazal que les gusta estar del ataque, del insulto, de la controversia, más le ayudan también al sí, porque también son los defensores del no. Entonces, lo que estamos viendo es poca campaña, pero acciones que le van ayudando al gobierno a que gane el sí y a los actores que quieren defender el sí, porque son 2 pilares fundamentales. Uno, la CONAIE, y otro, el correísmo, que le ayudan al gobierno para que gane. Por esta imagen negativa que dice usted. Exactamente. Déjeme quedarme ahí. ¿Qué opina Mónica sobre este criterio de Antonio respecto de esa imagen negativa? Le digo que no. No, es que la verdad a mí sí me preocupa cómo se está tomando este proceso. Y aunque Antonio diga que él no dice públicamente si apoya el sí o el no, es que me da la idea de que entonces la decisión de tomar una nueva constitución implica hasta cierto punto un revanchismo quizás con el sector indígena o un revanchismo con la revolución ciudadana, como si una constitución dependiera de eso.
¿Por qué cuando hablamos, por ejemplo, y se dice secuestro por parte de los grupos más violentos del movimiento indígena, cuando todos quienes de una u otra manera sabemos qué representaban esas luchas sociales y qué históricamente han representado esas luchas sociales, es precisamente reivindicar derechos? La gente estaba en la calle reclamando por una mentira, porque aunque públicamente en campaña siempre se dijo, no vamos a tocar subsidios, de repente se toman decisiones muy contrarias a lo que son ofertas de campaña. Resistir en las calles no es violencia. El derecho a la resistencia no es violencia. Y tomarse las calles para ejercer ese derecho no es secuestro, Pero también, Antonio. también hubo hechos de violencia. Excesos, por supuesto. Excesos. Y tienen sus codificaciones y tienen sus tipos penales. No soy dado a generalizar, porque también pero por la otra parte, Fabricio, también tienes el ejercicio de una represión violenta por parte de un Estado que por un lado te decían que eran 4 personas en la calle y por otro lado movilizó toda la fuerza pública a un sector para controlar una marcha que se decía que era incipiente. Y eso por una parte. Pero a ver, es que acá y coincido mucho con lo que dice Antonio, bueno, porque es que esto nos desubicó quizás en la realidad. Mi criterio es, ni siquiera tenía que haber consulta. Ni siquiera teníamos que llegar a un proceso constituyente. No tendríamos que llegar al 16 de noviembre y gastar recursos que se necesitan en este momento en el Estado para que terminemos diciendo que aquí lo central es que si apoyamos o no al presidente y si el presidente sigue siendo o no popular. Porque entonces está lo que en algún momento usted y yo conversamos, de que el proceso constituyente, las consultas populares son procesos que buscan legitimar la figura política del presidente y no resolver los problemas estructurales del país. Y es que hay que reconocer, al presidente lo que le gusta es vivir en campaña, porque mientras vive en campaña, mientras vive ofreciendo, mientras vive en ese ejercicio publicitario de marketing político, no se le exige gobernar. Y entonces, ¿a qué vamos? A un proceso continuo de consultas populares en donde se alimenta la polarización con cosas como esto, vamos a desterrar, vamos a sepultar para siempre al movimiento indígena, vamos a sepultar por siempre al movimiento de la Revolución Ciudadana, ¿con tal de qué? ¿Qué se está promoviendo? ¿Desmontar un proceso constituyente para qué? Para enarbolar la figura de un presidente de la República y cumplirle su capricho. Eso es lo que se está buscando en un proceso constituyente. Antonio, ¿qué opinas sobre este criterio de Mónica? Muy válido. Aquí hay que señalar que cada una de las personas, de los actores, de los ciudadanos, etcétera, etcétera, tienen un punto de vista válido. Pero al final del día lo que cuenta es lo que piensa la mayoría. Y esa mayoría dice cosas que que están muy lejanas del debate, de la discusión, ¿qué te digo? De la discusión catedrática, filosófica, profunda, como se llama. Y para que tengan un ejemplo, o sea, de las 4 preguntas, la primera que es si es que están o no de acuerdo los ciudadanos en el Ecuador de que se instalen bases militares extranjeras, la gente dice sí. ¿Y sabes qué dicen en los grupos focales? En los grupos focales dicen, quiero que vengan todas las bases que sean del caso, porque queremos ver aquí a Rambo. Queremos ver a los G.I. Joes, queremos ver a los Navy SEALs en todo el territorio ecuatoriano ayudando a este país, ayudando al gobierno, ayudando al ejército, ayudando a la policía para combatir la delincuencia, el narcotráfico. Eso es lo que dice la gente más allá de cualquier otra discusión. Ahí la gente no entra en discusiones ni constitucionales, ni dogmáticas, ni legales. La gente tiene esas visiones. Número 2, cuando le preguntan a la gente, lógicamente le dicen, ¿quiere usted que se reduzca? O mejor dicho, ¿quiere usted que se deje de pagar desde el Estado, nosotros como contribuyentes, a las campañas electorales de los políticos? Como la gente detesta a los políticos, detesta a los partidos políticos, la gente dice, por supuesto que sí, pues no queremos seguir pagando a esos sinvergüenzas, porque la gente odia a los políticos. Eso dice la gente en los grupos focales. Después te dicen, ¿quiere usted que se reduzca el número de asambleístas? La gente vuelve a decir, pero por supuesto, si no hacen nada, vagos, sinvergüenzas, les odiamos. ¿Por qué? Porque la asamblea es el espacio político por esencia. Y el tema de la Constitución, más allá de cualquier discusión válida, como Mónica tiene y como otros jurisconsultos y otros tratadistas y demás analistas tienen, el tema esencial en los grupos focales es si queremos una nueva Constitución porque queremos que se acabe la Constitución de Correa y de Maduro. Ese es un tema recurrente y repetitivo en los grupos focales. Más allá de lo que se diga o no en todos los análisis que se hacen, que me parecen a mí válidos, pero al final del día lo importante es lo que piensa la gente. Y lo que piensa la gente, la única forma que tienes de corroborar es encuestas cuantitativas y en grupos focales. Así de simple. Porque, a ver, las verdades no existen, Fabricio. No existen, solo existen buenos relatos, buenas historias, buenos cuentos y obras teatrales bien montadas.
Y ese es el que termina siendo, eso es lo que termina siendo la verdad y lo que la gente asume como cierto o no. Punto. Se acabó. Déjenme hacer una pausa y vamos a, tras la misma, desmenuzar las preguntas de la consulta popular con el criterio de nuestros invitados, tanto de Mónica Luzárraga cuanto de Antonio Ricaurte, acá en Revelaciones. Vuelvo enseguida. A ver, vamos en orden. Empecemos por la primera pregunta. Hemos visto a la señora Kristi Noem esta semana, estuvo 2 días luego del feriado en el Ecuador. Estuvo en Manta, estuvo en Salinas. Estados Unidos ha expresado su interés en utilizar algunos enclaves ecuatorianos, al menos eso es lo que nos ha dicho el gobierno ecuatoriano, para la presencia de sus organismos, ¿no? Yo no podría decir o hablar solamente de bases militares, porque claro, Homeland Security tiene que ver más con temas migratorios que con temas netamente militares. Pero se ha instalado esta narrativa y esta presencia en medio de la campaña electoral. Y por supuesto se ha activado el debate sobre si conviene o no abrir la puerta a la posibilidad de eliminar la prohibición para el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ojo que hay que recordar, y nos lo explicaba el general Luis Altamirano la víspera, desde el 2019 hay presencia de naves estadounidenses y de militares estadounidenses en el Ecuador, con base en un marco jurídico que 3 años después, en el gobierno de Guillermo Lasso, en 2022, fue suscrito por el Estado ecuatoriano, un convenio de cooperación con los Estados Unidos. Y claro, la pregunta es si es que ya tenemos presencia en cooperación internacional por parte de otro país, ¿para qué bases militares? ¿Cuál es su opinión sobre esta pregunta, Mónica Luzárraga? Para mí, creo que lo que comentó Antonio antes del corte es la base de la administración y de la manipulación de esta pregunta y cómo se intenta posicionarla con un mensaje errado. La pregunta no es si queremos G.I. Joes, Navy SEALs, agentes de la CIA, rondando Durán, Monte Sinaí, Quito, Cuenca, Machala, no. Es la presencia de bases militares extranjeras o eliminar, en este caso de la Constitución de la República, la prohibición de operaciones militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. Y esto ayer... Y acabas de nombrar a Kristi Noem, pero ayer ya se estaba hasta eligiendo los cuartos, ya se estaba viendo dónde se van a construir los dormitorios de estos agentes. Y la verdad es que es una distorsión. ¿Por qué? Porque finalmente el Ecuador no solamente con Estados Unidos, con el mundo entero, con países como España, con países como Bélgica, con países como Brasil, tiene que celebrar convenios de cooperación, precisamente porque los delitos que intentan de alguna u otra manera investigar y sancionar escapan de las fronteras del Ecuador. Y esto implica necesariamente una articulación internacional que no se hace pues trayendo militares a hacer prácticas militares en el Ecuador, sino a través de capacitación, formación, de otorgar recursos como ya han sido otorgados, presupuestos que se han otorgado al Ecuador para mejorar las capacidades de los agentes estatales, no solamente de las Fuerzas Armadas, que custodia de la soberanía nacional, sino también de la Policía Nacional. Y estas dos posiciones, que inicialmente se vendieron como Plan Fénix, luego como aumento del IVA, luego con la consulta popular del 21 de abril del 2024, terminan siendo placebos institucionales, Fabricio, porque aquí es que ahora sí. Es que ahora sí vamos a poder. Y finalmente, con esta idea de la seguridad, con esta administración del miedo, con esta manipulación, como ha dicho Antonio, esto es de quien vende la mejor narrativa, lo que se intenta decirle a la ciudadanía es, el día que aprobemos esta eliminación de las bases militares, al día siguiente usted va a poder vivir en paz. Y señores, eso no es verdad. Y va a ser un enorme sacrificio de soberanía a cambio de una supuesta seguridad ficticia. Por eso mi voto es no en esa pregunta. ¿Qué opina Antonio Ricaurte? Que todo es comunicación. Así es la vida y así es la política y así son los procesos electorales, en este caso la consulta popular. O sea, hemos hablado contigo en algunas ocasiones, Fabricio, hoy el 92% son solo imágenes y las imágenes que está proyectando el gobierno con respecto al apoyo a esta pregunta son realmente fascinantes para los electores. Por ejemplo, el bombardeo a territorios de minería ilegal en Imbabura. En Buenos Aires hace 2 semanas. Y luego en Cuenca, en Azuay, perdón. El despliegue de ese ejército, el despliegue militar,
te dice al elector, te dice al que va a ir a votar, te dice al ciudadano que hay una fuerza que está actuando, pero que además necesitan estas fuerzas especiales norteamericanas o de cualquier otro territorio para poder apoyar y ayudar a la seguridad. Eso es lo que percibe la gente. La gente no se sienta a analizar. Habrá leído la Constitución de la República el 0.5% de la población ecuatoriana. O sea, ni siquiera todos los que estudiaron derecho, pues. Entonces, nadie va a votar leyendo la Constitución o analizando artículo por artículo o escuchándonos a nosotros debatiendo sobre la constitucionalidad o no, o sobre la legalidad o no, o sobre la viabilidad o no de una nueva Constitución. La gente vota por imágenes, punto, y por percepciones que tiene. Y vuelvo y repito, algo que es así, y no podemos remar contra las aguas, contra la corriente, y es que las narrativas, la construcción de historias, la construcción de una obra teatral bien montada del gobierno en este caso, es lo que le da la fuerza al presidente Noboa, que sigue teniendo gran aceptación. O sea, imagínate tú el 53% de imagen positiva. Entonces, aparte de que la gente está votando por lo que acabamos de analizar hace un momento, también se convierte en un referéndum, ¿no? en un plebiscito, en un referéndum aprobatorio o no del presidente de la República. Entonces, si tienes 53%, también es un tema importante. Entonces, ahí tienes varios apoyos, ¿no? Vuelvo y te repito, los apoyos de gente negativa como los indígenas, de gente negativa como el correísmo, la imagen positiva del presidente de la República y estas 4 preguntas, principalmente las 3 de enganche, con los que la gente está totalmente de acuerdo. Esta pregunta, la primera, es una pregunta de enganche, Antonio. Yo creo que sí, son preguntas que se las hace a la ciudadanía tomando en cuenta que, primero, la gente quiere justamente más seguridad. ¿Cuál es el principal problema para la gente en la actualidad? Más allá del tema económico y la falta de empleo y todo lo demás, es la inseguridad. Y de ese análisis cualitativo que usted ha señalado a través de grupos focales que ha mencionado, la gente asume que el permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano puede contribuir a esa seguridad. Sí, claro, la gente dice, pero así es, o sea, lo que queremos es, ¿quién es la potencia de seguridad con el ejército más armado, etcétera, etcétera? Los Estados Unidos. Entonces, si los Estados Unidos van a venir a apoyar al Ecuador, si es que vamos a ver lo que vemos en las películas, estos militares como Robocops, estos Navy Seals, estos G.I. Joes, van a venir a caminar por las calles y nos van a ayudar con aviones, con armamento de primera para acabar con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. Entonces que vengan. ¿Y qué pasa si después de 5, 10, 15, 20, 25, 50 años viene un gobierno de extrema izquierda y resulta que sacan a los estadounidenses de acá y vienen los norcoreanos, vienen los cubanos, vienen los rusos, vienen los iraníes? Yo no sé qué va a pasar inclusive el día después de que se produzca la consulta popular, de que imaginémonos gana la pregunta a la nueva constitución y se produce una elección de asambleístas constituyentes y se aprueba una nueva constitución. No sé, yo lo que te analizo es lo que pasa a este instante, cómo piensa, cómo siente la gente y hacia dónde va la idea de la gente. O sea, la gente en estas investigaciones cualitativas no tiene claro que en este momento ya tenemos cooperación internacional en el Ecuador. Eso no percibe la gente. No tiene idea. No existe. La gente sí percibe que con la consulta van a venir fuerzas extranjeras a apoyar. Por supuesto. O sea, la pregunta es, ¿pueden venir o no bases militares al Ecuador extranjeras? La gente dice sí. ¿Por qué? Porque quiero que existan bases militares, si es que es posible, en todas las provincias del país. Porque yo quiero tener cerca de mi casa, cerca de mi ciudad, una base militar, porque quiero sentirme seguro. Eso es lo que te dice la gente. ¿Qué opina Mónica? Yo la verdad es que siento que hemos visto muchas películas de acción. Ya, siento que Hollywood ha hecho lo suyo en Antonio y en todas las personas que tienen esa idealización. O sea, esto de pedir... No, yo te estoy trasladando lo que dice la gente. Es que sí siento que además el relato, Antonio, y discúlpame, lo voy a hacer con todas las palabras, pero el relato es perverso. Porque lo que estás diciendo es que pesa más la comunicación, la manipulación, esta suerte de vender a la imagen, manipular a la gente, aprovecharse de la idiosincrasia, aprovecharse de la inocencia de la gente, aprovecharse del miedo de la gente para venderle una idea absurda, mentirosa, falaz. Porque es que en ninguna parte del mundo eso ha representado la presencia de los... Pero es que eso no representa la presencia de los Estados Unidos y la pérdida de la soberanía. Entonces tú me dices, la gente quiere un puesto de militares de los Estados Unidos en cada provincia. Estamos hablando de colonización moderna. Pero eso te dice la gente, la mayoría. Sí, pero ¿por qué lo dice? Y ahí viene el tema, ¿no? Porque a las mayorías se les vende este miedo.
Pero el problema es que la gente está tomando decisiones desde la irracionalidad del miedo, un miedo que ha sido originado en haber abandonado el Estado deliberadamente, ha abandonado su obligación de proporcionar seguridad. Y cuando tú dices, por ejemplo, es que los bombardeos de Buenos Aires, es que los bombardeos de Cuenca, el despliegue a esas comunidades violentas, como las has llamado, no demuestran que tenemos los recursos. No demuestran que tenemos las capacidades, no demuestra que hay un gobierno que sí tiene cómo combatir el crimen y que simplemente decide deliberadamente no hacerlo. ¿Para qué? Para mantener a la población en terror y que la gente diga, sí, esto es lo que necesitamos. Y sí, Fabricio, es una pregunta de enganche, pero es una pregunta que manipula, que engaña. Y yo no entiendo cómo un proceso constituyente, con la relevancia que tiene un proceso de esta naturaleza, se sostenga en base a mentiras, a proyecciones de imágenes de Hollywood, a Navy Seals, o sea, no sé, no sé si Armagedón, no sé si Soy Leyenda, no sé qué vieron, pero es que esa no es la realidad de este país. Así no se aborda la seguridad de un país. Y finalmente termina siendo un reconocimiento implícito, y perdóname que te lo diga, Fabricio, de que a la gente se está jugando con el sentimiento de la gente, con la impotencia de la gente. Se está jugando con las vidas perdidas. Pero no tiene sentido, le pregunto, lo que dice Antonio, a partir, él cita análisis cualitativos y grupos focales. No tiene sentido el hecho de que mucha gente no le interesan estos grandes debates que generamos tal vez quienes estamos en el denominado círculo rojo, sino que le interesa efectivamente seguridad y dicen, bueno, si vienen los estadounidenses, si vienen los alemanes, si vienen los franceses, en buena hora porque necesitamos seguridad. ¿Por qué a esas mayorías no se les pregunta si quieren dejar que la salud deje de ser un derecho y pase a ser un privilegio? ¿Por qué a esas mayorías y a esos grupos focales no se les dice que el trabajo va a volver a ser precarizado? Es que claro, a las mayorías lo que se les pregunta, lo que se les vende, es lo que conviene para enganchar. Aquí se camufla la verdura dentro del postre. Aquí se les pregunta si quieren comer, pero no se les dice qué. Entonces, se trata, obviamente, nuevamente, de un relato, de una manipulación. Y yo coincido. Y ahí sí le doy todo el crédito a Antonio. Es que es un gobierno que sabe a quién le habla. Encontró su nicho. Y la comunicación política es algo que manejan y dominan perfectamente. Pero ojo, esa comunicación política no puede sostenerse con mentiras, Fabricio, porque entonces aquí, si vamos a tener que llamar a Antonio cuando al día siguiente aprobar la Constitución, aquí no venga a patrullar absolutamente nadie. Y ahí donde va a estar la responsabilidad de los políticos. Tú fuiste político. En recuperación. ¿Dónde está? Yo no abandonaría la política, porque abandonar la política y ceder esos espacios a otros intereses ha implicado necesariamente que dejemos de ser responsables de la vida de este país. Ahí lo que pasa es que quienes, por ejemplo, están en contra de la consulta, están a favor del no, lo que tenían que haber hecho es justamente eso, tener una estrategia, una buena comunicación política para poner del lado de la gente a quienes quieren que voten por el no, pero lo hacen todo mal. No están gobernando. O sea, el movimiento indígena hace todo mal. Nunca han hecho una encuesta. Jamás han preguntado qué es lo que piensa, qué es lo que siente la gente. El correísmo, más palos de ciego, es imposible. Oiga, pero me sorprende su postura del movimiento indígena porque usted, y corrígame si estoy equivocado, nació políticamente en Pachacuti. Sí, claro. Cuando representaba justamente esa ebullición, cuando representaba esa novedad, cuando hacía las cosas de acuerdo a lo que pensaba y creía la gente. Pero los tiempos cambiaron y ellos no han entendido que vivimos en la revolución de las comunicaciones y que tienen que sintonizar con la gente, pues, y que tienen que hacer encuestas, tienen que ver cómo piensa, cómo siente, qué añora la gente y tener comunicación efectiva para poder llegar a la gente. No existe otra forma de poder llegar a la gente en política y de ganar elecciones que no sea con información de encuestas cuantitativas y cualitativas que se convierten en estrategia y que esa estrategia se convierte en comunicación. Al inicio, Mónica hablaba, por ejemplo, de que el presidente habló de que el ChatGPT puede ayudarle a hacer la Constitución. Me parece fascinante, porque está adelantándose a lo que vamos a vivir. Pero es que yo no dudo que la inteligencia artificial puede ayudar. Claro. ¿Ya? ¿Puede ayudar para qué? Para sistematizar, para buscar legislación comparada. Pero como lo dijo el presidente... O sea, el presidente habló de redactar la Constitución. Es que es fascinante porque dentro de 5, de 10 años, a más tardar 15 años, y eso lo he repetido contigo en algunas ocasiones, yo creo que fue la primera persona con la que hablé de eso, es contigo. La inteligencia artificial va a suplantar a los políticos y a los partidos políticos y a los gobernantes. Uno no puede confiar solo en el algoritmo, también tiene un sesgo. Es que los algoritmos tienen un sesgo. Pero la inteligencia artificial irá perfeccionándose tanto
que no harán falta políticos ni gobernantes dentro de poco. Y eso será magnífico para la ciudadanía, para la población y para el mundo entero. Tú ya tienes políticos, ministros en los países nórdicos, ya tienes en Noruega, ya tienes en Suecia ministros, ya tienes administraciones de ciudades con inteligencia artificial. ¿A usted no le pareció descabellado que el presidente mencione el ChatGPT? Fantástico. ¿Qué opina Mónica? ¿Le pareció descabellado? Pero sumamente descabellado. ¿Por qué? Porque quienes hacemos, uno, academia, y luego dos, quienes de alguna u otra manera ejercemos profesionalmente, no solamente que conocemos cuáles son los sesgos, sino también cuáles son los errores dramáticos. Ahora se entiende realmente por qué en ocasiones los comunicados, los discursos, parecen tan sacados de tono de lo que está pasando, porque precisamente se los han encomendado todos a la inteligencia artificial y que, ojo, porque esto también es verdad, lo que define el resultado de la respuesta de Grok, de ChatGPT, es incluso la validez de la pregunta, es cómo se realiza el prompt, cómo se le pregunta en realidad a la inteligencia artificial. Pero no, a mí no me parece ni maravilloso, ni plausible, ni es que, ay, qué inteligente que ha sido el presidente porque le va a encargar a la inteligencia artificial la redacción de la nueva constitución. Lo que revela el mensaje es la poca importancia que se le da a un tema tan trascendental como cambiar la estructura, en este caso la estructura de un país, variando de un sistema constitucional de derechos y justicia a no sé qué, porque hasta el día de hoy no lo sabemos, pero en todo caso no me parece a mí ni adecuado ni pertinente. Y ojo, porque esto también revela cómo cada vez y cuando se van implantando estas ideas de mínimos. Acá, Antonio, creo que ya llegará un momento en que si la lógica no me lo deja ver de otra manera, pues muy probablemente nos gobernarán los robots. Y esa es una imagen bastante hollywoodesca, que termina siendo una imagen irreal de lo que debe ser una sociedad. Yo no creo en ningún momento, coincido plenamente contigo, se trata de ayudas, se trata de mejorar las capacidades, pero no de reemplazar la conciencia, la humanidad. Eso no lo vamos a encontrar en la inteligencia artificial. Tal vez lo que le faltó al presidente, porque yo comenté esto en la mañana en la radio, lo que le faltó al presidente es ser mucho más preciso, ¿no? No, porque eso llamó la atención. Lo que hace el presidente es tener una estrategia de comunicación brillante. Y sabe hablar con las nuevas generaciones, sabe hablar con la gente, sabe transmitir lo que la gente quiere. ¿Comunicación o manipulación? Lo que pasa es que no hay manipulación. En la vida no hay manipulación. No existen verdades. No, así de simple, no existen verdades. Cada uno de los ciudadanos, cada uno tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Su propia verdad. Yo lo que no creo es que hay una verdad absoluta. No existe verdades. Lo único que existe, y eso no es malo decir, es, vuelvo y repito, relatos, historias, cuentos y puestas en escena teatrales para poder hacer que la gente piense, quiera, añore lo que tú estás transmitiendo. Eso nomás. Tú como periodista estás poniendo todos los días una puesta en escena teatral maravillosa porque quieres transmitir cosas que quieres que la gente escuche. Pero yo no soy el presidente. Pues. No importa, pero todos hacemos eso en nuestra vida particular, familiar, de amistades, de relaciones, profesionales. Los abogados cuando están frente a un estrado tienen que tener un relato, una historia, un cuento, una puesta en escena teatral maravillosa para que los fiscales y los jueces te crean, pues. Así de simple, así de claro. Y así es la vida. ¿Cómo haces para que si es que el 92% de toda interrelación social y peor política son solamente imágenes? Y menos del 8% es lo que tú dices, pues. Entonces un debate, una discusión académica, brillante, de libros, de tratados, de cosas, la gente no entiende, no le importa. La gente ve solo imágenes, y ve imágenes que duren, tú sabes, menos de un minuto, entre 30 y 45 segundos ahora. Los jóvenes. Por eso los videos de TikTok. Los jóvenes y los niños ya no ven ni siquiera las series, las películas de Netflix. Ahora ven solamente los cortos, los reels de películas, de cosas chiquititas que no duran ni un minuto. O sea, estamos viviendo un momento en el que las imágenes son todo. 92% es casi toda una interrelación social, pues. Y menos del 8% es lo que dices. La gente no te escucha. La gente no oye, solamente ve imágenes. Así de simple. Y el presidente sabe, sintoniza. Por eso cuando va el presidente no va a actos sociales, no va a cócteles, no le gusta estar con mucha gente. Da pocas entrevistas. El silencio. Porque extrañamente las últimas 2 semanas ha dado 4. El silencio es brillante en el presidente de la República. Porque como has hablado contigo,
Los políticos hablan de todo y nada, un montón de pendejadas. Se ponen a tiro de cañón para que les culpen de todo. El presidente no habla, no aparece. Es brillante. Cuando va a dar al informe de la nación, por ejemplo, el último dura un poquito más, pero comúnmente son 5 o 6 minutos. Y si tú ves, haces encuesta y dices, ¿qué llamó más del informe de la nación? Los zapatos del presidente. No lo que dijo, nadie ve. Nadie se pone a ver, nadie ve un debate. Nadie escucha el debate. Pero eso de alguna manera no banaliza o trivializa las discusiones que deberían tener un poquito más de nivel. ¿Y qué hacemos? Si eso es lo que piensa la gente. ¿Qué opina Mónica? Un vaciamiento democrático y sobre todo a mí sí me preocupa esta cultura de lo instantáneo, esta cultura del metro cuadrado, porque es cierto, ¿no? Se ha catapultado con muy buena estrategia ese sentir de no me importa nada, no me interesa nada, mientras no me pase a mí, no tengo nada que opinar, y demuestra el camino de deshumanización que estamos viviendo y cómo la falta de ética, cómo la falta de entregarse realmente a lo público está calando y está permitiendo que se reconstruya, se reconfigure una sociedad a la que no le importa absolutamente nada. Y a los únicos que les beneficia, que a la sociedad, que al pueblo, que a las mayorías, no les importe nada, no conozcan nada, no tengan interés en absolutamente nada, es a quienes nos dominan. Y eso es peligroso, porque en vez de, a ver, sociedades que funcionan, no son las sociedades que tienen personas ignorantes, personas a las que no les importa nada. Hoy en día, desde la psicología, a los niños pequeñitos se les dice a sus padres, no les proporcionen tabletas, no les dejen ver esos cortos. ¿Por qué? Porque se está viviendo la vida instantáneamente sin importarte el otro. Entonces, promover... Antonio, lo que está explicando, por supuesto, digamos, pero entonces... Como modo de vida actualmente de por supuesto, y entonces que estamos aprovechando ese modo de vida. Estamos haciendo de tierra fértil de eso y aprovechándonos de esa circunstancia. El presidente que según Antonio está aprovechando eso. Por supuesto, y eso no es ético. Eso no es ético, porque el desconocimiento, porque la falta de acceso a la verdad que finalmente termina siendo una verdad que nace, por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos humanos, de la protección de la vida, de la protección de las garantías. Eso no es una verdad que se le tiene que esconder o manipular a la gente. A la gente hay que decirle la verdad, independientemente de a quién favorezca. ¿A quién le favorece el desconocimiento, lo instantáneo, el pensar solo en mí? Es a estos modelos económicos que, aprovechándose de la ignorancia, aprovechándose del desconocimiento, pues perpetúan esos modelos de opresión, esos modelos de explotación que hoy quieren volver a ser instaurados. A mí sí me preocupa que mientras, y te lo digo como madre de 2 niñas pequeñas, que mientras estamos haciendo esfuerzos en las escuelas para que los niños sean más empáticos, para que se formen desde la integridad, que se formen desde lo moral, que aprendan a ser honestos, acá se aplauda desde lo público, desde quienes nos gobiernan, que valga más la imagen, que valga más el cuento, que valga más la manipulación, que valga más el relato que la verdad. Eso es preocupante, Fabricio. Antonio. 2 cosas. Yo siempre he dicho, es importante los debates, las discusiones filosóficas, antropológicas, legales, profundas y demás, pero quienes hacen esas discusiones no ganan elecciones. Tienes que ganar elecciones, tienes que ganar consultas, tienes que hacer política, tienes que llegar a la gente. Y eso se hace únicamente con estrategia y comunicación política, punto. Lo hizo el alcalde electo de Nueva York. Iba a decir eso, me quitaste las palabras de la boca y que hemos discutido contigo. La gente de izquierda, ganó el alcalde de izquierda, musulmán, que no sé qué, que no sé cuánto, ahí está. El nuevo alcalde de Nueva York ganó porque hizo una campaña extraordinaria. Cercana. La gente no votó ni por izquierda ni por derecha, sino por un tipo que supo tener estrategia y gran comunicación política y se mostró como el diferente al político tradicional y por eso ganó. No por la izquierda, por la derecha que defendió no sé qué, no sé cuánto, que el derecho de aquí y de allá. No, tuvo comunicación política y vuelvo y repito, tuvo una gran historia que contar, tuvo un gran relato que contar, tuvo un gran cuento que contar, hizo una gran puesta en escena teatral y por eso ganó. Por eso digo yo, los políticos que quieren ganar, que quieren hacer política, y esa es mi recomendación, tienen que estudiar psicología para entender el comportamiento de las masas y teatro, para poder tener siempre una obra teatral bien puesta que contar. De alguna manera, para ir en sintonía, y me gustaría un criterio de Mónica, yo leí el otro día un post de un querido amigo de Gustavo Andrés Ruiz, que es muy activo en redes, y él, por ejemplo, decía, enfrentó a Trump, al exgobernador con millones de dólares de donantes súper ricos, a su propio partido. Todo con un mensaje esperanzador y sin una queja de tener la cancha inclinada. Querida izquierda ecuatoriana, decía Tabo,
Lo de Sohan Mandani es una lección fácil de aprender. No sé si esto va un poquito de la mano con lo que dice Antonio, Mónica. Sí, por supuesto, y yo confío plenamente en que esas son las discusiones que hoy en día, no solamente desde la izquierda, sino desde las voces sensatas de la sociedad que también existen en la derecha ecuatoriana, deben quizás reconfigurar cómo se están enfrentando a esta maquinaria llamada Acción Democrática Nacional, llamada Daniel Noboa. Pero sintonizarse también con el Sí. momento que estamos viviendo, desde lo político, desde lo Claro, ciudadano, lo que desde pasa lo es que tecnológico. no lo ganan en la social. narrativa. Y ojo, porque aquí yo sí creo realmente que este tema de la comunicación para mí ha sido valioso, por ejemplo, el tema del TikTok para comunicar, para enganchar, para que la gente de alguna u otra Es manera... casi un influencer en TikTok. No, yo no me gusta llamarme así. Pero si hay algo que yo siempre he promulgado en redes es que no importa lo que pase. Mira, que él dijo hay que hacer teatro. Yo fui actriz. Yo estudié teatro. Entonces entiende, Mónica. Ya, pero por ejemplo, te digo que en algún momento alguien me dijo, para ser político tienes que aprender a mentir. Y yo me rehúso a mentir. Bueno, manipular, mentir, tergiversar, esconder, hacer opaco lo que debe ser Bueno, los políticos brillante. sí. Bueno, pero por ejemplo, yo me rehúso a eso. Entonces, eso es ser un político diferente, quizás sí, quizás no, pero a la gente le gusta que le mientan en la cara. Es un sentimiento, es como ese sentido de esperanza, de no importa cuántas veces me engañes, pero si en ese engaño hay una oferta, hay una esperanza, yo voy a creer y voy a apostar. Y esa es la apuesta que hacemos cada tanto en las elecciones, terminar confiando en las personas, pero que terminan siendo personas que nos decepcionan, personas que toman decisiones contrarias, personas que de repente se venden de una manera y hacen otra cosa totalmente distinta. Si esa es la forma de hacer política en este país, gracias, no, yo no me sumo, pero sí apelo quizás a que lo que está pasando, el ejemplo hoy de Nueva York y este enfrentamiento, que es más bien un sentimiento de alegría, de esperanza, de quitar todo aquello que parece normal, con todo lo que parecía el estatus en este momento con Donald Trump, termina siendo una lección no solamente para la izquierda, como se dice, sino para todos aquellos que quieren de alguna manera volver a estar en el tablero de la política que hoy no ocupan. Ahora, sobre la reducción del número de asambleístas, que es otra de las preguntas que se ha planteado para esta consulta, Antonio, es inevitable hacer la comparación con 2023, porque ya el presidente Lasso propuso la misma pregunta y perdió. ¿Por qué hoy sí siente que hay apoyo a esta pregunta que también puede ser considerada de enganche? Porque votaron en contra de Lasso, pues. Porque Lasso era de los peores. Y esa es la lógica generalmente de las consultas, sí, que la gente más que por el contenido vota por la popularidad del gobernante de turno. Tanto el rechazo a Lasso que no importaba lo que pregunte, sino que había que votar en contra de Lasso. ¿Por qué Noboa, por ejemplo, el año pasado, en cambio, no ganó en 2 preguntas? Es decir, ganó en todas, menos en la de arbitraje y la del trabajo por horas, teniendo los niveles de aceptación que ha tenido el presidente. No eran tan claras esas preguntas, no eran tan entendibles. Eso del arbitraje, la gente que también será pero por ejemplo, de fútbol. Pero por ejemplo, Moreno ganó todas las preguntas del 7 veces 100 2018. Sí. Correa ganó todas las 10 preguntas de la consulta popular del 2011. Lasso perdió las 8 preguntas del 2023. Noboa gana la mayoría, pero pierden estas 2. ¿No será que la gente discrimina? Lo que te puedo decir es que no podemos comparar lo que pasó hace un minuto con lo que va a pasar hoy. Hoy vivimos en una sociedad líquida, que es lo que hemos hablado contigo. Sigmund Bauman la describe muy bien. Todo pasa de un momento al otro. O sea, lo que hoy es importante, ya después de un minuto ya no existe, ya la gente no se acuerda y pasa a la página. Se acuerda de lo entretenido, de lo divertido. Y si no es divertido, y si no es entretenido, y si no vale la pena, no pasa nada. Este tema del arbitraje, la gente, ¿qué pensaría? Pensaba que era un árbitro de fútbol, y el árbitro de fútbol es odiado, entonces hay que votar no. ¿Qué será el arbitraje? ¿En serio? Sí, claro. ¿Qué es el arbitraje internacional para la gente? Fabricio, por favor, ¿qué es eso? Sí, son preguntas así rarísimas. Y en el otro tema me parece... El trabajo por horas. También había un miedo ahí de la gente porque oye, trabajo por horas y ahora si me quedo sin trabajo, ahorita no tengo trabajo, es muy, muy complicado tener trabajo y esto parece que va a cambiar. ¿No será que eso estuvo derivado del fantasma de lo que pasó antes de la Constitución del 2007-2008 cuando efectivamente
hubo excesos de malos empresarios, no todos, Sí. pero hubo malos empresarios No. que abusaron del trabajo por horas, No, tercerización, no, intermediación laboral. la gente no se acuerda de 2007 ni Claro. tampoco de la otra constitución, no sabe la gente de eso, no entiende. El tema es que viviendo el país como vive, en un momento en el que no hay trabajo, no hay empleo y la gente vive con incertidumbre si mañana va a tener o no trabajo, si te pone una pregunta que suena media rara y que puede complicarte más de lo que ya estás complicado, voto no, pues. Así de Y simple. por eso hoy la gente, desde su punto de vista, tiene una inclinación a respaldar la reducción del número de asambleístas. Sí, por supuesto. La gente no entiende, de acuerdo a su análisis cuantitativo y cualitativo, sobre todo cualitativo, la gente no entiende que esto podría perjudicar la representación de las La provincias. gente les odia a los políticos y la asamblea es el espacio político por esencia. La gente detesta lo que hacen los asambleístas, se gritan, se insultan, es horrible, la gente odia eso. Entonces, que se reduzca, por supuesto, vagos sinvergüenzas. Ya. Mónica. Vagos y sinvergüenzas habrán en todos los espacios de representación política. Acá el problema, nuevamente, se tilda o se tacha a la gente de tonta y de ignorante. Y claro, el no al contrato por horas no es porque me daba miedo, es porque la gente, si algo sabe valorar en este país, es la diferencia entre haber vivido precarizados y luego haber obtenido el reconocimiento de un trabajo digno, de un trabajo formal, el reconocimiento, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas de por primera vez en la historia, haber gozado de un reconocimiento de un trabajo digno y gozar de seguridad social. Eso yo creo que eso no se puede llamar ni ignorantes, ni tontos, ni es que les dio miedo. No. Si hay algo que la gente abraza y las mayorías abrazan son esos derechos. Por esa razón, Fabricio, cuando se pone esta pregunta, nuevamente, es el brócoli metido en el cupcake. Es como, mira, te voy a decir esto, porque yo no te quiero decir que con esto en realidad lo que estoy buscando es captar tu atención, que me votes sí, para acá luego quitarte todo lo que evidentemente ya no te puedo volver a preguntar. Y mira, la consulta del 21 de abril del 2024 tenía la misma lógica. Era camuflar entre la oferta de seguridad, la militarización permanente, la presencia de los militares en los corredores, en los accesos a las penitenciarías, el entregar armas, equipos, decomisos a la fuerza pública luego de decomisarlos en los delitos. Evidentemente todo esto iba direccionado a una sola cosa, a aprobar en plancha el arbitraje internacional beneficiando a otros intereses y luego el contrato por horas. Lo perdió. Entonces, ¿qué hace ahora el presidente de la República con ingenio? Pone 3 preguntas de enganche, incorpora al final la pregunta de la constituyente y cuando se le pregunta, presidente, ¿qué es lo que usted quiere cambiar? Se los diré después que gane. Claro, porque ahí está la trampa, pues. Porque en general no es que las personas odian a los políticos, odian la imagen de los políticos de ahora, los políticos que históricamente hemos tenido en este país y que parten de una selección irracional de gente, porque nunca los propios partidos políticos no nos han entregado personas valiosas, con sus honrosas excepciones, personas valiosas, capaces, comprometidas con lo público, y por el contrario, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Una Asamblea Nacional convertida en un espacio de quién insulta más, de quién agrede más. Entonces, claro, cuando yo veo eso, digo, pues yo no quiero políticos. Pero tal vez, ignorando la responsabilidad que tienen los asambleístas de legislar y fiscalizar, cosas que no ocurren hoy en tal día. vez por lo que usted mismo está diciendo, Mónica, y le traslado esta pregunta a Antonio, en la otra pregunta que plantea la eliminación del fondo permanente. A ver, quienes de alguna manera entendemos esa pregunta, sabemos que esto que se ha planteado termina siendo un placebo, porque tenemos 240 y pico organizaciones políticas en el Ecuador entre partidos y movimientos nacionales, aquí hay hasta parroquiales, tenemos provinciales, tenemos cantonales y parroquiales, y solamente 10 me parece, ya, ni siquiera son todos los partidos nacionales reciben el fondo permanente partidario. Y esa plata debería servir ¿para qué? Para procesos de formación, de capacitación, etcétera, cosas que no ocurren en las organizaciones políticas. Yo sí añoro, por ejemplo, esto que le llaman algunos la partidocracia, cuando en el pasado teníamos partidos ideológicos. O sea, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Democracia Popular, Movimiento Popular Democrático, Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Conservador, que eran partidos ideológicos. Ahora ya no tenemos eso. Entonces uno entendería, Antonio, por qué hoy la gente dice, así sea $5, ¿por qué el Estado le tiene que dar plata a los partidos? No solamente eso, en los grupos focales te dicen, el Estado no debe pagar a estos sinvergüenzas porque yo les odio a los eso políticos. Dice la gente. En el grupo focal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Le pregunto al ex político, Totalmente, al político pues, en rehabilitación. Pero por eso mismo te digo, pues, porque estoy en rehabilitación. ¿Usted cree que el Estado no tiene que darle plata a los partidos? No, nada. Y la gente piensa eso. La gente dice, ¿yo por qué le voy a dar plata? Yo, con mis impuestos, ¿por qué le voy a dar plata a un político al que le odio, a un partido político? ¿Eso no abre la puerta para financiamientos irregulares de quien quiera ser político? No sé. Lo que te digo es lo que la gente piensa en los ¿Pero grupos usted qué opina? focales.
Lo que pasa Se es que pregunta al político en rehabilitación. no, ya hay que controlar que no venga de plata mala vida, pues. Pero ahora tienes a cualquier persona tratando de ser candidato, ni siquiera querer ganar elecciones, para que le conozcan, para sacar provecho. O para poner en el currículum. Fui candidato. Es terrible. Yo quería hacerte una más como parte del análisis que hacíamos del alcalde de Nueva York electo, para que veas cómo la gente está en otra onda y se vuelve loca cuando existen otras cosas que le importan más que la política, porque a la gente no le gusta la política, no le importa la política, no entiende el idioma que hablan los políticos, rarísimo, lleno de cifras, de números, de análisis y cosas que nadie ve. Y yo sigo mucho la televisión mexicana, la política mexicana, la realidad mexicana me apasiona. Acaba de terminar hace menos de un mes esto que se llamaba aquí el Gran Hermano, ¿no? Que allá se llama la Casa de los Famosos. Quien gana la Casa de los Famosos saca 20 millones de votos. Casi lo mismo que sacó la presidenta Sheinbaum en las elecciones presidenciales. Casi lo mismo. Y la gente que vio el programa, de largo, muchísima más votación de lo que se produjo en la elección mexicana. Y la gente clavada y viendo y fascinada con eso, con ese reality. La vida hoy es un reality. La vida hoy es un espectáculo. La vida hoy es diversión. La vida hoy es que te hablen el idioma que tú hablas como ciudadano. Y el político que no entienda eso va a extinguirse. Como se ha extinguido el correísmo, como se han extinguido todos los partidos políticos, porque nómbrame un partido político que siga viviendo. ¿Usted cree que el correísmo se ha extinguido? Totalmente. Seguirán ganando asambleístas, seguirán... Pero si tienen presencia aún no se han extinguido. No, pero ¿qué yo no me atrevería a decir que ni siquiera el Partido Social Cristiano, que apenas puso 4 legisladores, se ha extinguido. Pero en la política real, si es que no ganas la presidencia, no existes. Y no van a tener asambleístas. Los socialcristianos no han vuelto a tener presidente desde el año 88. No que terminó Febres Cordero. Están en asamblea. Han ganado y siempre han tenido bloques importantes con excepción de la actual asamblea. Por eso te digo, el correísmo va a tener asambleístas, va a tener concejales, tendrán por ahí uno que otro alcalde, pero no van a volver nunca más a ganar la presidencia porque no entendieron ya que la política es otra. ¿Será por eso, Mónica, que tiene respaldo, al menos en la conversación y en el análisis cualitativo que cita Antonio, esto de que el Estado no dé plata a los partidos? Sí, y realmente porque también se ofrece la pregunta sin el contexto. La gente entiende y piensa que la fundita de arroz, que la gorra, que la camiseta, que el bingo bailable, que la no sé qué. Sí, ¿no? Sí, todo eso hacían cuando eran concejales, ¿no? Sí. Ya. No. Bueno, sí, porque eso hacen. Creen que todo eso lo paga el Estado y no es verdad. Y creo que se debería decirle a la gente. Ahora, también hay casos como, por ejemplo, yo siempre cito lo que pasó con la Sociedad Patriótica, que creo que fue paradigmático. Resulta que cuando hace algunos años le auditaron las cuentas a la Sociedad Patriótica, se encontraron con que, por ejemplo, plata del Estado la habían utilizado y había una factura para una reconstrucción vaginal. Pero del fondo partidario. Claro. Ya, es que eso. A ver. Por eso fue sancionada pues, la Sociedad Patriótica. Perfecto. Y por eso le quitaron los derechos políticos al presidente Gutiérrez. Por eso, si entendemos eso, si entendemos que hay dos clases de aporte, el fondo al partidario permanente para formación política versus el fondo que asigna para garantizar la igualdad en la publicidad del mensaje. Esa es otra cosa. Claro, esa es una plata que da el Estado, pero que no va a las arcas de los partidos. Que no lo reciben los partidos, que no lo recibe el político. Que recibe el político. Entonces, si a la gente se le está vendiendo la idea de que el Estado está financiando la funda de arroz, el bingo bailable, el partido, la copa, la elección de la reina, el no sé qué, señores, los están engañando. Porque eso no es lo que se va a quitar y nunca existió en realidad. Si piensa eso es por culpa de los políticos. Por supuesto. Y entonces, porque además, ¿en qué sí creo yo, Fabricio? Y ahí sí, a mí por eso me molesta cómo se lleva a cabo. ¿Qué sería pleno? ¿Qué sería aceptable y tolerable? Que los debates, que las propuestas de campaña, que los candidatos se dediquen a hacer ofrecimientos y no dádivas. Algo que parece ideal, utópico, pero que es necesario precisamente para que no sea pues el peso de la chequera, para que no sea el poder económico de la banca, de los empresarios, quienes dominen el tablero electoral como hoy en día ocurre. Pasamos de un presidente banquero a un presidente heredero. Y entonces, ¿cuál es la oportunidad real de que personas valiosas puedan competir en igualdad de condiciones con aquellas maquinarias?
No tenemos cómo hacerlo, porque no es de irse a parar afuera del CNE y decir, oiga, tengo buenas ideas, quiero ser candidato. Se necesitan recursos, pero lastimosamente en un país como el que estamos viviendo ahora, en donde además se ofrece, se engaña a la gente y se dice en realidad que es que el Estado ha estado financiando eso. No, eso no es verdad. Déjeme hacer una pausita para dar la palabra. Voy a la pausa rápidamente y regreso con la última parte. El último tramo, me quedan como 5 minutos, 6 minutos para conversar con nuestros invitados. Vuelvo enseguida. A ver, ¿qué iba a decir usted, Antonio? Lo fascinante de todo esto es que como vivimos en esta revolución industrial de las comunicaciones, en donde tenemos acceso a este aparatito que se ha convertido en un medio de comunicación que tiene en la mano todos los seres humanos, porque ahora ya no, ahora somos Fono sapiens. Entonces, como vivimos Qué buena definición. como vivimos en esta fascinación y tenemos estrategias y tenemos nueva comunicación política, puedes ganar elecciones desde tu casa, sin salir de tu casa. Entonces, no tienes que salir a la calle a eso tan cansón que repiten ahora que es territorio. Territorio, una cosa que me cae bastante mal. Tú, sin salir de tu casa, puedes ganar una elección. No tienes que ir a regalar camisetas, ni gorras, ni nada, sino en tu casa teniendo estrategia, nueva comunicación política y con eso puedes ganar una elección en donde quiera. Tienes casos ya en ese sentido, pues. Tú le tienes, por ejemplo, al presidente Zelensky de Ucrania, que ganó las elecciones sin ir a un medio de comunicación, solo comunicándose a través de los celulares. Y él dijo, permítame que mi campaña va a ser solamente a través de esto, no voy a ir a ningún medio de comunicación, no voy a salir a las calles, voy a comunicarme con ustedes. Y barrió, sacó 60% contra 20% del político tradicional por esencia en Ucrania. Pero tienes también el caso de Rodolfo Hernández, que ya falleció, que estuvo a punto de llegar a la presidencia de la República de Colombia. Le ganó a todo el status quo, a todos los partidos políticos, respaldándole a Fico, por ejemplo, a todos los medios de comunicación, todos los expresidentes, quedó tercero, y este viejito entretenido, como decían en los Focus Group, no salió de su casa, en la cocina hablaba, y le ganó a Fico, llegó a la segunda vuelta y, ganó Petro. Y casi le gana a Petro. ¿Qué le pasó a Rodolfo Hernández? Que todos los políticos y los expresidentes le apoyaron, y la gente odia a los políticos, entonces le dieron el triunfo a Petro. Lo mismo pasó en Chile, acuérdate, con Franco Parisi. Franco Parisi hizo una campaña desde los Estados Unidos, nunca pisó territorio chileno. No podía ir a Chile porque tenía juicios de estafa, cheques protestados, juicios de alimentos. Qué barbaridad que un político así gane una elección. No pudo, la gente no le importa. La gente desde estando en los Estados Unidos no se inscribió en Chile, no hizo campaña en Chile, no votó en Chile y estuvo a punto de ganarle a Boric y de pasar a la segunda vuelta con muy poca votación sin salir de su departamento en los Estados Unidos. ¿Todo con qué? Con estrategia y nueva comunicación política. Entonces ya no hay que andar regalando. Usted quedó tercero, por debajo de Cast. Y barriendo todos los partidos tradicionales de Chile. Entonces ya no necesitas repartir camisetitas, ni gorritas, ni nada. Necesitas estrategia y nueva comunicación política. Pero eso lo tienen los que están al otro lado del presidente Noboa. ¿Qué opina? Claro, no necesitan regalar camisetas, no necesitan regalar gorras, necesitan regalar 2.000 muñecos con la imagen de Noboa, necesitan repartir bonos, y eso es una incoherencia, porque ya no solamente es la chequera de Daniel Noboa, sus pautas en Facebook, en TikTok y todo, sino también usar el presupuesto del Estado, el recurso del Estado, para promocionar políticamente, no solamente ahora, sino desde las campañas anteriores, esta imagen. Entonces, claro, es fácil decir que podemos hacer la campaña aquí, como si pautar la publicidad, como si posicionar el mensaje no representara dinero, recursos. Y aquí nadie se pregunta de dónde provienen los recursos, o sabemos de dónde proviene el pago de los 2.000 muñecos de Esmeraldas. Sabemos de quién proviene. Ahora, tú puedes, por ejemplo, regalar... bastante incoherente lo que estamos hablando. Tú puedes regalar 100 muñecos y hacer gigantesco el tema en redes para que parezca que se han regalado 1 millón, 2 millones, 3 millones. Puedes todo hacer grande. En el tema de los bonos, y eso sí no te discuto, eso ya es un tema de análisis de los economistas, de otro tema. Pero no es un tema de análisis electoral, ni coyuntural, ni de apoyos
de aprobación o desaprobación del presidente, o de una consulta popular que la va a ganar quien tenga un mejor relato. Punto, se acabó. Correcto. Quiero agradecerles a los dos por la conversación tan chévere digamos, hubo confrontación sin que eso signifique que se peleen. Que a veces la gente Como piensa, tiene que ser. sí, pues alguna gente rehuye al debate porque cree que los debates son peleas y los debates pueden ser intercambios de ideas respetuosos, obviamente defendiendo Imagínate condiciones. lo que es pelear por política, a mí me Pero parece absurdo. si en la mesa de la casa a veces uno se pelea por política. ¿Cómo te vas a pelear por política? Y uno se gana hasta enemigos gratuitos, ¿no? Sí, ¿por qué te vas a pelear por política? Si todos los políticos están enfermos de ego, de vanidad, de ubris, endiosamiento. No creo que todos. Yo soy enemigo de la generalización. Que se hacen Antonio. políticos y quieren llegar a gobernantes para saciar sus complejos, sus miedos, sus resentimientos, sus venganzas. Sí, hay gentes que sí. Por ejemplo, hay algunos asambleístas que tienen ese perfil. No todos. Yo sería muy incoherente con mis propias convicciones y yo digo que todos son en iguales. mayor o menor grado, todos. Unos presidentes. Mónica Luzárraga, gracias. Antonio Ricaurte, gracias. En esta conversación hablando en la antesala del proceso de consulta popular que obviamente enfrentaremos el 16 de noviembre. Quedan a partir de hoy 6 días todavía de campaña electoral. Buen fin de semana. Hasta el lunes.